Todo secuestro a gran escala en la historia de la humanidad comienza siempre con el mismo código operativo, la infiltración silenciosa bajo una máscara de salvación mesiánica. Un proceso donde el observador descuidado confunde la llegada de un libertador con la instalación sutil de un carcelero perpetuo. Las imágenes en blanco y negro de la Cuba de los años 50 nos muestran una nación sumergida en una profunda contradicción biográfica. Por un lado, una de las economías más pujantes, urbanizadas y ricas de toda la cuenca del Caribe, con índices de alfabetización, infraestructura y desarrollo clínico que rivalizaban con el sur de Europa. Por el otro, un tejido político podrido por la corrupción institucional, el gamberrismo de pandillas universitarias y la bota dictatorial de Fulgencio Batista, un sargento golpista que al romper el hilo constitucional en 1952 dejó las puertas del Estado completamente desprotegidas, ante la llegada de un depredador mucho más sofisticado. Es en este vacío de legitimidad donde emerge la figura de Fidel Castro Ruz, un abogado burgués de ambición patológica, entrenado en los métodos del gangsterismo político carcelario, quien junto a su hermano Raúl diseña una estrategia de captación y OPA hostil sobre el descontento de la sociedad cubana. El mito romántico de la Sierra Maestra, alimentado por la prensa occidental ingenua, fue el caballo de Troya perfecto. The legal government of my country was overthrown by the army led by Batista. 82nd day before a general election in which the people of Cuba was going to elect its own government. And instead of that, General Batista established a bloodly tyranny. For finishing that tyranny and for reestablishing a legal government in my country. Los documentos originales de la época, como el Manifiesto de la Sierra Maestra de 1957, demuestran que los hermanos Castro firmaron ante la nación promesas explícitas de restituir la Constitución Democrática de 1940, convocar a elecciones libres en menos de 12 meses, garantizar la libertad de prensa absoluta y proteger de forma irrestricta el derecho a la propiedad privada. No había en sus discursos ni un solo rastro de la doctrina marxista, pues sabían con frialdad maquiavélica que el comunismo era un producto invendible para la próspera clase media cubana. El engaño fue total, financiado incluso por los propios empresarios y azucareros de la isla que pagaban impuestos de guerra a los rebeldes creyendo que compraban su futura libertad, sin sospechar que estaban entregando los fondos para edificar su propio paredón económico. Una vez que el botín físico de la isla fue capturado en enero de 1959, los secuestradores iniciaron la fase más destructiva del plan, la colonización absoluta del lenguaje, la demolición de la verdad objetiva y el quiebre de la psicología del ciudadano común mediante la implantación del terror y el estado de sitio permanente. Las frecuencias de radio y televisión fueron saturadas por discursos kilométricos de 5 o 6 horas donde Fidel Castro no hablaba para informar, sino para hipnotizar y someter a las masas a un ritual de asamblea permanente donde el Parlamento civil fue reemplazado por el grito unánime de la plaza pública. Al mismo tiempo, el horror se institucionalizó en la fortaleza de la Cabaña bajo la dirección del Che Guevara. Provocar y mantener vivo a toda costa, los Estados Unidos de América. Los juicios sumarios y los fusilamientos no se ocultaron, sino que se exhibieron de forma macabra para enviar un mensaje contundente a cualquier foco de resistencia moral. La delación vecinal se transformó en virtud cívica mediante la fundación de los comités de defensa de la revolución, fragmentando a las familias y logrando que cada ciudadano se convirtiera en el carcelero de su propio vecino. Pensamos solo en la alternativa de combates frontales si nos atacan. Si nos atacan, libraremos combates frontales con nuestras armas adecuadas para combates frontales. Pero al mismo tiempo nos prepararíamos para una lucha larga. Una lucha que no terminaría nunca para el enemigo. Bajo la premisa de que cualquier crítica interna equivalía a una traición a la patria frente a un enemigo externo que los Castro necesitaban. Con la mente colectiva neutralizada, las tijeras del régimen procedieron a ejecutar el desmantelamiento físico de todas las estructuras de la sociedad civil, para asegurar que nada ni nadie pudiera operar fuera del control de la familia reinante. A través de las leyes de reforma agraria y la posterior ofensiva revolucionaria de 1968, se perpetró el mayor despojo patrimonial del continente, en cuestión de meses. El Estado confiscó desde las grandes centrales azucareras y fábricas tabacaleras hasta el último negocio minorista de la isla, incluyendo barberías, limpiabotas y puestos de venta ambulante.
La isla entera fue despojada de su tejido productivo independiente y transformada en una gigantesca corporación feudal donde el ciudadano común perdió la capacidad de autosustentarse. Mediante la expropiación forzosa y por consiguiente se adjudican a favor del Estado cubano en pleno dominio todos los bienes y empresas ubicados en el territorio nacional y los derechos y acciones emergentes de la explotación de esos bienes y empresas que son propiedad de las personas jurídicas nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. 1. Compañía Cubana de Electricidad. Todas las empresas de la compañía de Telec. Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ES. La Sinclair. Y además los 36 centrales azucareros que tenían. Quedando completamente supeditado a la voluntad del secuestrador a través de la libreta de abastecimiento. Para comer, para vestirse, para existir. El cubano debía demostrar lealtad absoluta a los dueños de la finca. Para vigilar este orden cerrado, Raúl Castro estructuró el Ministerio del Interior bajo la estricta asesoría de la Stasi de Alemania Oriental y la KGB soviética. Creando un aparato de inteligencia militarizado que aplastó cualquier atisbo de disidencia y confinó en los campos de trabajo forzado de la Sumapa homosexuales, religiosos y librepensadores cuya sola existencia desafiaba a la homogeneidad del ganado. Para sostener esta inmensa estructura parásita que ya no producía nada debido a la destrucción de la iniciativa privada, los hermanos Castro internacionalizaron el secuestro y vendieron los servicios logísticos y militares de la isla al mejor postor de la Guerra Fría. La Unión Soviética se convirtió en el gran financista de la finca, inyectando miles de millones de rublos y petróleo a cambio de que Cuba operara como el peón de choque global del Kremlin en el tercer mundo. El documental debe detenerse con crudeza en este punto para demostrar que el envío de más de 300.000 jóvenes cubanos a las guerras de Angola y Etiopía no fue un acto de solidaridad proletaria, sino un negocio mercenario de alta geopolítica. Los soldados cubanos morían en la sabana africana debido a la malaria y las minas, mientras los aviones militares que regresaban secretamente a La Habana transportaban cargamentos de marfil, maderas preciosas y diamantes destinados al disfrute de la alta oficialidad castrista, consolidando un mecanismo donde la sangre de los hijos de los rehenes era el combustible financiero que mantenía a flote el estatus internacional de Fidel Castro en la ONU y los lujos de su corte. Sin embargo, las dinámicas de una estructura de corte patrimonialista y mafioso dictan que la lealtad absoluta es un recurso perecedero y que nadie, bajo ninguna circunstancia, puede hacer sombra a la autoridad de los capos principales. El año 1989 marcó el límite de esta tensión interna con el estallido del caso Ochoa, una purga palaciega donde el régimen devoró a sus propios hijos más brillantes para proteger la corona. Ante el inminente colapso del bloque soviético, el general Arnaldo Ochoa, un militar aclamado por las tropas, condecorado como héroe de la República, y los hermanos Tony y Patricio de la Guardia, oficiales de inteligencia del más alto nivel,
comenzaron a mostrar destellos de pensamiento independiente y simpatías por las reformas de la perestroika. La respuesta fue letal, montando un juicio político televisado donde se les acusó de narcotráfico para limpiar la responsabilidad de la alta dirección y enviar un mensaje de terror unívoco a las Fuerzas Armadas. Las imágenes de Ochoa sentado en el banquillo, quebrado psicológicamente por los interrogatorios y aceptando su fusilamiento, son la prueba forense de que en la finca de los Castro la única vida que tiene valor es la de los dueños de la propiedad, liquidando cualquier posibilidad de una transición interna hacia la democracia desde dentro del aparato militar. Ubíquese frente al tribunal. Ochoa Sánchez, la ley le da el derecho de declarar. ¿Desea usted declarar? Bueno, ¿Sí o no en este momento, acusado? Sí. Conteste las preguntas que le hará el fiscal, siempre mirando hacia el tribunal. Arnaldo Ochoa Sánchez. Este país, hace un poco más de 3 años, fue convocado por el comandante jefe del partido a un proceso de rectificación de errores, de tendencia negativa, etcétera, que ha conmovido una buena parte de nuestra población. Durante todo ese tiempo usted permaneció fuera de Cuba. No sé, pero Casi todo. Yo una gran parte de la vida la paso fuera de Cuba. A usted no. Esto de empezar a hacer la revolución de nuevo, Fiscal, por métodos distintos, ¿a usted no le entusiasmó? Esas son cosas difíciles. ¿No le entusiasmó? ¿Eh? ¿Por qué no me va a entusiasmar? Usted, en su intervención ante el Tribunal de Honor, en las 2 intervenciones, realmente mostró a nuestro país porque había usted general de división, porque había sido un héroe de la República. Usted conoce, le han informado lo que en el extranjero se dice de toda esta problemática que estamos enfrentando en este juicio. Precisamente yo estaba esperando terminar a pedirle permiso al presidente y hablar algo de esto, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver algunos materiales que se refieren a lo que aquí sucede, ¿no? En realidad, ¿qué se dice ahí? Que hay una incisión política, que lo que hay es un levantamiento militar en Cuba, que es sedición, que el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior hay sublevaciones, que hay división interna en el partido. ¿Usted cree que usted pudiera algún día llegarse a sentir feliz como Pablo Escobar, sabiendo que está asesinando una buena parte de esta humanidad, si este país va a vivir a cuenta del negocio de estos señores? No, lo que pasa es que todos esos mecanismos existen, ¿no? Ochoa, ¿pero a qué precio? ¿A qué precio en la salud del pueblo? ¿A qué precio en la salud del mundo? Porque si fuera un negocio de buscar, no sé, brillante, hasta los marfiles, eso trasnochado del Congo se le podría perdonar. Pero droga, Ochoa. Sí, claro. Cocaína, Ochoa, para envenenar pueblos enteros. Nosotros, que somos internacionalistas, que mandamos a morir a nuestra población voluntariamente a defender otros pueblos, le vamos entonces a mandar como narcotraficantes internacionales el veneno de la droga. Ustedes han disfrutado el resultado de una acción de narcotráfico que además inventó Arnaldo Ochoa. Ha concluido la sesión.